Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estado de los estados. Bueno, ya estamos aquí en Estado de los Estados y este va a ser un programa muy especial dedicado para usted, para que vea usted y su familia y sus amigos, porque nosotros estamos aquí entre amigos haciendo este programa que me toca conducir ocupando el lugar de Lili Arellano, que ya me está quedando más o menos este lugar, no sé si porque el sillón se esté achiquitando, se esté encogiendo, o porque yo esté ya cada día más grande, ¿no? O sea, pero ya te queda muy bien, Ercirio, te queda muy bien este lugar. Ya me siento más cómodo, al principio no tanto, ahora sí. El conocimiento engrandece, Jorge. El conocimiento engrandece. Sí, ¿tú crees? Muchas gracias. Ahí está. Vamos a hablar aquí con nuestros amigos, colaboradores, y no solo colaboradores, parte de este esfuerzo de llevarle a usted comentarios, análisis, noticias por este medio. George Gubert, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien después de haber, como lo sabes, regresado de Europa después de un largo viaje y viendo muchísimas cosas que se movió durante este año y que nos afectó a todos. Bueno, muy bien, vamos a hablar de eso ahorita. Primero vamos a saludarnos. Jaime Novelo, qué gusto verte. El gusto es mío, mi estimado Jorge. Y Samuel Cervera, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar. Encantado de encontrarnos aquí este nivel de amigos, sí. Este día, en este programa del cual ustedes, como ya dije, son parte. Y hoy tenemos, entre nosotros vamos a platicar, vamos a hacer un recuento de lo que ha sido el 2019 en todas sus facetas. Sé que es difícil en un programa hacer una síntesis de lo que pasó en un año, pero pues se puede hacer un repaso breve abarcando, si ustedes quieren, el tema que ustedes elijan. George Gubert es especialista en temas internacionales, en el quehacer, en el acontecer internacional, particularmente de Europa, de Asia, del Medio Oriente y también, como no, de América Latina. Y Jaime Novelo, pues es un gran conocedor y un gran divulgador de la cultura maya y de la identidad, el saber, las tradiciones, las costumbres de nuestras raíces peninsulares, particularmente, aunque él sabe muchísimas más cosas, pero sus entrevistas son muy vistas, muy apreciadas por mucha gente porque su formación no es periodística, él es un contador público muy reconocido, pero hace unas entrevistas muy buenas, establece un diálogo muy fluido con sus entrevistados y salen siempre cosas muy útiles que usted sin duda siempre valora. Y Samuel Cervera es un historiador de profesión, es un historiador pues que sabe también muchas cosas y las que no sabe las investiga, no como algunas personas que lo que no saben lo inventan. Samuel las investiga de manera puntual, pero no solo eso, sino que también tiene una vocación por el magisterio, la sabe explicar con un lenguaje sencillo, accesible para la difusión del conocimiento. Con esto quiero decirles que son tres personas que de esta mañana muy generosas porque saben muchas cosas, pero también las saben comunicar para que usted pues la sepa y si ya la sabe,
para que reflexione en ellas y para que resulte sobre todo entretenido. Yo creo que el conocimiento debe de ser, quizá esta sea una provocación lo que voy a decir, pero parte de un entretenimiento para que sea lúdico. Además, debemos de aprender, de conocer como si nos estuviésemos entreteniendo, para hacer más fluida la vida, para hacerla menos incómoda en muchos sentidos. George ya iba a comenzar a dar un pequeño recuento del qué hacer. ¿Qué es a tu juicio lo que caracteriza a nivel en la política internacional al 2019, George? Es bien difícil tu pregunta, no quería empezar, pero es bien difícil, solo que a nivel internacional podemos ver las primicias de un cambio futuro económico drástico, en el cual vamos a decir que si tomamos la temperatura de muchos países y de sus transformaciones hacia un nuevo modo económico, vemos las transformaciones en las cuales en el mundo, a través de su política y de sus hechos, hubo actos en cual no se les determinan directamente como un acto económico, pero el cual tiene realmente unas bases y unas influencias económicas de transformación. Cada 1000 años en la historia, Samuel me lo podrá confirmar, cada 1000 años hay una transformación económica que acontece. Nosotros hemos vivido durante nuestros años algunas transformaciones que revolucionó el mundo. Lo que hemos visto cuando salió la tarjeta de crédito, vamos a decir, fue una revolución para nosotros este cartoncito. Pero antes, la chequera, el papel fue una revolución, y antes de esto, los billetes también fueron una revolución cuando llegó el primer papel. Todo esto va en una cierta evolución que yo llamo la tecnología, en el cual podemos hacer lo que queremos, pero no podremos luchar contra la tecnología. La tecnología nos va a rebasar y nosotros nos tendremos que acostumbrar a estos nuevos modos. ¿Por qué digo esto? Porque así es el resumen más o menos grosero de lo que pasó durante todos esos años. Todo lo que implicó que sean las manifestaciones en China, en Hong Kong, primera vez que las vimos, los chalecos amarillos en Europa. Hoy en día estamos hablando de huelga general en Europa, movimientos de la Rusia con Ucrania para tener acceso al mar Negro, para tener un acceso a un mar caliente y no un mar frío, es también una razón económica. Movimientos que se levantaron son impulsado por la economía. Ejemplo, Chile. Esas revoluciones de la gente que se quejaron porque aumentó el precio del viaje en el metro en Chile. Pues esto viene a acontecimiento de una política que quiere poner al lado las energías petroleras y de gas para tener energía, vamos a decir, sustentable, de viento y de sol, y lo que eso implicó una infraestructura mucho más cara que la que tenía, una transformación física, lo que implicó que los precios de estos medios de transportes se multiplicó. Es decir, que siempre las razones que nos llevan a esos acontecimientos feos que hemos visto, y podemos hablar de guerras y podemos hablar de muchas cosas que aconteció en este año, fueron impulsados por un movimiento económico hacia una transformación que se debe de hacer y que se va a hacer. Ese es el resumen que te podría decir, pero si no en detalle podremos entrar en muchos casos, que sea del Medio Oriente, África
que sigue siendo un continente donde muy bien, explotamos. Muy bien, vamos a seguir platicando de eso y pues sobre el tema que has planteado podemos opinar todos sobre todos los temas. Samuel Cervera, este 2019 pues creo que es un año importante. ¿Cuál sería más relevante? No en la historia, porque la historia es hoy. Lo que hoy pasa creo que ya es parte de la historia. ¿Qué significaría? ¿Cuál sería lo más relevante del 2019 a tu juicio? Tú que eres un observador de lo que pasa en el mundo y en el país particularmente, en nuestro país, de lo que pasa y de lo que no pasa también. Coincido con George. Yo creo que si algo distingue el fin de la segunda década del siglo XX, este inicio del siglo XXI, o sea, apenas vamos en la segunda década de un siglo que anuncia ser mucho más complejo que el XX a pesar de sus guerras. Porque si hay dos cosas que se me hacen trascendentes del 2019. Por una parte, pareciera que hay un movimiento mucho más intenso hacia el medio ambiente, que no había existido, encabezado por esta joven Greta Thunberg, que más o menos, pero en realidad existe todo un movimiento de mucha mayor conciencia y mucha mayor preocupación por cifras que han estado apareciendo a lo largo de todo el año y del año pasado, de que si no tomamos medidas urgentes pronto, tendremos desastres dentro de 20, 30, 40 años, ¿no? O antes. Eso es por una parte. Y por otro lado, yo veo como nunca antes, a nivel global, un fuerte rechazo hacia dos fenómenos político-económicos, como bien decía George. Por un lado, grandes masas de clases medias insatisfechas que tienen distintos niveles de insatisfacción por distintas razones, pero que no están convencidas de los modelos políticos de su región, ya sean democrático-liberales, ya sean neoliberales, ya sean este modelo raro en Hong Kong. En fin, de alguna manera hay una profunda insatisfacción global, sobre todo en los países digamos, de clase alta y de clase media. África es otra historia porque está en permanente drama. Pero en el caso del planeta, el siglo XXI iniciaría yo creo, con un toque muy profundo de lo que sería la revolución industrial y el sistema capitalista del siglo XX, que empezó en el siglo XIX, que tiene su momento culminante en el siglo XX, que está entrando en decadencia en el siglo XXI y que puede ser una decadencia muy larga, dependiendo de nuestra habilidad. Y por otro lado, un anuncio fascinante que es la sociedad del conocimiento. Entonces, por primera vez a nivel global, desde el Renacimiento, empieza a surgir una sociedad del conocimiento que puede llegar a trascender este momento de crisis y convertirlo en algo extraordinario. O una situación caótica a nivel global que no creo y que nunca la humanidad ha llegado ahí. Por primera vez tenemos herramientas tecnológicas, conocimiento y una amenaza global de dañar el medio ambiente. Entonces es una mezcla interesantísima en el inicio de un siglo, o sea, con cambios generacionales. Entonces vamos a ver. Pues muy interesante también. Sí hay puntos de coincidencia con tu análisis y lo que George Goubert comentó. Y a nivel pues tú entrevistas, Jaime, a diversas personas que son especialistas o conocedores, no necesariamente especialistas, conocedores de los temas locales, de nuestro entorno, nuestro entorno, pues es la península y es también global, pero particularmente hablas de la cultura maya, de diversas facetas que nos distinguen y que nos dan identidad, algunas que es necesario preservar, otras que ya definitivamente ya no existen, son solo recuerdos. ¿Cuál sería tu comentario de una pequeña evaluación en tu área del 2019? Bueno, desde el punto de vista local, para hacer una escalada de lo local a lo regional, a lo nacional, sí, claro, y a lo internacional, que la cultura no la puedes conceptualizar enfocada exclusivamente en una sola parte, porque es una derivación de muchas cosas la cultura, aunque se van identificando sectores que van a eso, a apropiarse de una manera de ser, de actuar, de pensar,
y van creando lo que se le puedo en ese momento calificar como nichos culturales que identifican a determinados pueblos o regiones. Entonces, en esta labor inductiva, podría decir que Cancún, a través de mis entrevistados, pues me precia decir que he aprendido, creo yo, más de ellos que ellos de mí, porque ellos hacen el programa y eso me ha permitido conocer más de mi entorno inmediato, que es Cancún, el norte de Quintana Roo, quizá abarcándole un poco más para lo que es la Riviera Maya y en algunos casos también la parte del sur. Siento que me ha sorprendido la cantidad de cultura que existe en Cancún. Hay mucha cultura, hay mucho conocimiento, hay mucha gente que está dispuesta a dar lo que tiene para dar en ese sentido, y que lo que nos falta para poder ser identificado Cancún como, al igual quizá que una Mérida, que trae una tradición cultural y que la tenemos muy cerca, le falta cohesión, le falta vertebración para poder mostrar todo lo que nosotros tenemos. ¿Y de dónde viene ese concepto que estoy ahorita emitiendo? De que somos de todas partes de la República Mexicana, cada uno con su bagaje de cultura, y que aquí se viene conformando una mezcla que no se va a ver inmediatamente, sino que va a tener que ser generacional, pero que ya se ve aquí. La persona oriunda de Oaxaca sigue sintiéndose oaxaqueño en mucho, y cancunense, bueno, ¿y en qué momento aporto para que esto sea identificado como Cancún? Entonces, como dice nuestra linda amiga Tiziana Roma, nuestra identidad es que no tenemos identidad todavía, y eso se dará generacionalmente, y eso debe de ser atractivo para todos, para muchos, y para el que pueda apreciar que esa diversidad la puede encontrar aquí en Cancún. Hay representadas 120 nacionalidades y toda la República Mexicana. Es un cheque, por hablar un poquito en nuestro hermoso idioma maya, ese revoltijo, que además cuando le agregas un poquito de sal y lo adornas con unos trocitos de hielo, te lo avientas, pero fabuloso en nuestro clima cálido, ese cheque, valga la metáfora, ¿no? Entonces, esto hay que buscarlo, paladearlo, encontrarlo y presumirlo. No decir que Cancún no tiene identidad, que Cancún hay mucho extranjerismo, que forman parte también del aspecto cultural. Entonces, la presencia de lo maya en Cancún sí creo que debe de tener una defensa y una prevalecencia por encima de todo lo que viene, porque están llegando a una zona maya, que lamentablemente no veo tanto a los mayas o a los muchachos, gente de origen maya, integrándose. Sí los hay, sí los hay. El estudio, la enseñanza del idioma maya ya es casi obligado y se está dando en varias universidades. Me encantaría, como ejemplo, tuve la fortuna de estar en la Mallorca, y cuando el mesero, por la persona que me invitó a esta comida, habló en mallorquín con el mesero, y este le ordenó al de la cocina en mallorquín, y me ofrecieron, pues no una disculpa, una explicación, que en la Mallorca se habla mallorquín. Y como yo estaba de invitado, bueno, me traducían al castellano, que así se llama nuestro idioma. ¿Cuánto daría yo porque esta gran inversión española que tenemos en los hoteles, y no solamente la española, todo el que invierta, le pague un adicional al sueldo del mesero que hable maya, para que hable maya delante de los turistas que lleguen y se dirija al garrotero y se dirija al jefe de cocina en maya y le permitan la traducción? Sería un encanto. Yo lo aprecié, lo festejé y lo aplaudo en la Mallorca. Si nosotros lo tuviéramos aquí, sería darle la mano a nuestros hermanos mayas, hacerlos sentir presumidos, y no, como atávicamente se ha mostrado, que se sienten, es mi interpretación, una disculpa para ellos en caso de que yo no esté calificando adecuadamente, un avasallamiento que han tenido por la marginación que se les ha dado. Eso Perfecto. desde el punto de vista Muy local. bien. Ya les Pues seguimos. vamos a una breve pausa, luego vamos a regresar a esto, porque creo que has puesto sobre la mesa varios temas interesantes. Merece la pena, creo que, abundar y que cada quien aportara un poco sobre eso. El tema de la identidad, creo que este es un tema a nivel global, no solamente el que se está discutiendo
en sociedades, vamos a llamarle así, como se dice en la economía, en sociedades que creíamos consolidadas, como en Cataluña, por decir, en el País Vasco, en España y en otras regiones. En ya Francia vimos lo que tienes que hablar pasó francés. en la ex Yugoslavia, se nos olvida, hace 20 años, ¿no? George Goubert conoce muy bien lo que pasó en lo que fue la antigua República Yugoslava, que todos nosotros, bueno, yo cuando menos, pensaba que era una república consolidada, una suma de nacionalidades que aparentemente convivían en paz y que de repente vimos que se enfrentaron entre sí con una violencia terrible, sí. impresionante, Sí. que yo no sé de dónde salió tanta violencia quizá contenida, ¿no? Pero vamos a hablar de esto y de lo que a ustedes se les ocurra después de una brevísima pausa. Estado de los estados. I've got you. Pues ya estamos de regreso en su programa Estado de los Estados, donde estamos comentando, no digo, sería muy pretencioso decir, vamos a hacer un análisis de el 2019. No, no se trata de eso además. Se trata de conocer las opiniones de ustedes, opiniones muy calificadas, sobre lo que está pasando en este año que estamos ya concluyendo. Faltan unos días, esperemos que todos lleguemos a buen puerto y que todos recibamos el 2020. Y está aquí con nosotros Hugo Trejo. Hugo Trejo es un destacado periodista del Estado que dirige la revista Estos Días, una revista de gran impacto, muy buena. Tiene usted que leerla. Yo siento que a veces la revista, hay mucha gente que me dice, ¿dónde la consigo? ¿Dónde consigo la revista? Porque la ven en las redes sociales o por algún comentario. ¿Dónde se consigue la revista Estos Días, Hugo, antes de que nos des tu comentario? Bueno, la revista la distribuimos así en espacios públicos, no hay un voceador, o sea, no tenemos voceadores. Pero porque además, trae reportajes y sí, comentarios sí, muy interesantes. Sí, pero yo creo que el lugar más idóneo para leerla es la web. ¿Por qué? Porque está abierta la web, ¿verdad? en cualquier lado. Usted tiene un teléfono en www.estosdias.com y usted accede directamente a la revista. Pues ya estos tiempos ya nos hacen... Realmente tenemos mucho más lectores en la web que las revistas que se... Esto sucede con casi todos los periódicos. Todo, ya ahorita ya difícilmente te puedes encontrar medios impresos, ¿no? Entonces, así es. ¿por qué? Porque es más fácil, es más económico, y tienes un campo muy abierto, puedes llegar a miles, millones de personas en la Y está abierto al público, hay que suscribirse. Está abierta al público, es libre el acceso, no tenemos password, no tenemos nada, solo de hecho igual a través de hacemos una difusión de los reportajes por medio de los correos. Sí, claro.
Y obviamente pues ahí vienen los links para que usted acceda a la revista pues, de manera completa, ¿no? Y sin límites. Y pues es un esfuerzo que hacemos semanal. Diario tratamos de crear nuestras propias notas, nuestros propios reportajes. Lo que ha pasado ahorita con los medios es que la gran mayoría de portales y todo solo reproducen boletines y reproducen Son cosas. boletines y hay otra agencia de noticias que le vende o comparte tu información con todos los demás. Y al final de cuentas acabas leyendo casi lo mismo. Y se reproduce información nacional e internacional del país, del Universal, del Economista, de Reforma. Entonces se han dedicado a hacer eso, reproductores de lo que hacen otros medios a nivel nacional e internacional, y producen muy poca investigación. Sí, es verdad. Entonces nosotros tratamos de mantener todavía esa preocupación por buscar nuestros temas, planificarlos, estudiarlos y abordarlos y ya exponérselos al público cada semana. Tenemos 2, 3 reportajes amplios, profusos, y pues ahí estamos en eso. Y haznos, pues tú llevas el pulso como director de este periódico, como dices, tienen producción propia. ¿Cómo ves el 2019, así en términos generales? Bueno, el 2019 lo veo como una decepción política, ¿no? Primero, tuvimos una gran expectativa en el gobierno que está actualmente a nivel federal. Hay sobre todo estoy hablando desde el punto de vista de Quintana Roo. Desde el punto de vista del país es otra perspectiva. ¿Por qué? Porque aquí se generaron expectativas muy fuertes de cambio, ¿no? De acciones que iban a tender a mejorar la situación económica de una región abandonada, como es el sur, que está estancado desde hace mucho tiempo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo promesas muy específicas acerca de bajar el IVA en la zona fronteriza y bajar el impuesto sobre la renta, lo cual pues despertó muchas expectativas, sobre todo en el sector económico, en el sector empresarial local, y pues en mucha gente que tiene que ver con esta actividad, ¿no? Y a la hora que vimos que se elaboró la ley de ingresos federal, pues obviamente no se contempló nada, o sea que no cumplió con esa promesa que hizo para Quintana Roo. En materia política también es decepcionante porque vimos que llegaron muchos individuos al Poder Legislativo. Se pensó que con... ¿Federal o estatal? El estatal. Estatal. Con los que se pensó que el partido Morena, Movimiento de Renovación Nacional, que es el que ganó la mayoría, pues iba a hacer un cambio de actitud, y a resulta de cuentas pues terminaron como siempre peleándose entre sí, peleándose el poder, el control de un órgano legislativo que tiene que ver con el control de los dineros, no con el control de las decisiones y de qué es lo que le importa a la gente, ¿no? Que los representantes en el legislativo lleguen y piensen en cambiar el Estado, en mejorar las leyes, en mejorar la fiscalización en la aplicación de los recursos, y llegan a disputarse en los dineros. Entonces, ¿qué confianza te dan a ti de que realmente sean legisladores de buena fe o un poder que haga el equilibrio con el otro poder que es el Ejecutivo? Pues cuando se andan peleando por los frijoles, ¿no? Entre ellos. Ya vemos que llega el fin de año, ya está conformado el Poder Legislativo con todo eso. Una banda de los que llegaron de Morena se tuvo que aliar con otra banda de los que perdieron para poder controlar el Congreso y sacar todo sin ningún problema. Y tenemos un Congreso igual y no ha pasado nada, ¿no? O sea, no esperamos nada bueno de este Congreso que se acaba de inaugurar, en el cual pues, se supone que la gente votó, aunque también es decepcionante la participación que hubo en la elección. O sea, eso también nos marca una decepción de la gente de repente de haber votado masivamente hace un año. Para la presidencia de la República. Para la presidencia de la República, y vino la elección local y ves que... Vino el cansancio, creo. Sí, 45%, ¿no? Pues es bajísimo. Entonces, eso habla de la decepción, de la disolución de mucha gente. Y luego estamos viendo la conducta que tienen estos diputados
que se supone que habían tenido una... No se trata de que se pongan a pelear y que se pongan a bloquear o a cuestionar todo lo que hace el Poder Ejecutivo, pero por lo menos uno esperaba una conducta más seria en cuanto a ellos mismos, a que se organizaran, a que se pusieran de acuerdo para encabezar una legislatura seria y que le responda a las expectativas a la gente, pero vemos que no. Hay casos, a veces parece que están cuidando más el rollo político personal, electorero, que estar pensando en lo que le hace falta a la sociedad, ¿no? En Otompe Blanco se está pidiendo, por ejemplo, el incremento, el pago el cobro de la basura, por la recoge de la basura. Es una cantidad ínfima, $1 diario se está planteando, no resuelve el problema por completo, creo que también es una ocurrencia de cobrar a la ciudadanía nada más así, no hay un planteamiento serio a fondo que diga, mira, nos toca tanto y tanto va a poner el municipio y nosotros vamos a cerrar por acá algunos huecos por donde se fuga el dinero, que es un municipio de Morena también. El problema es muy serio, como lo es en todos los municipios, yo lo he dicho, no es un problema que ataña nada más a Otompe Blanco. Ahorita estalló allá en Otompe Blanco, pero hace un año o dos teníamos problemas en Benito Juárez y tenemos problemas en Solidaridad también. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto a fondo este problema de la recolección y la disposición de la basura, ¿no? En Tulum también se está viviendo. Sí, en todo, porque ningún municipio en el estado ha tomado una decisión de fondo, ha tomado con seriedad, han pensado en el negocio. Aquí en Benito Juárez sabemos quién tiene la concesión de la recoja de la basura, ¿no? Hay gente ligada al que fue alcalde, el más pillo de todos los alcaldes que ha tenido Benito Juárez, Carnaval. ¿No? Que está metido, es el que maneja todo. Está metido ahí junto con los García Lavín. O sea, es un acuerdo de mafiosos y de bandidos, pero no resuelven el problema que tiene Benito Juárez. Sí, lo van aletargando, ¿no? Ahorita no estalla, pero al ratito va a estallar, porque no tiene una solución a fondo. Igual Solidaridad, igual Carrillo Puerto, Bacalar, Holbox. O sea, ahorita el caso es de Otompe Blanco, y lo señalo porque empiezan a descalificar los diputados la propuesta del ayuntamiento. O sea, es un ayuntamiento del mismo partido de ellos, pero creo que es otra facción, ¿me entiendes? Empiezan a descalificar que no sirve, que no tomaron en cuenta esto. Entonces yo digo, se trata de descalificar nada más por sí o de hacer una propuesta alterna. O sea, yo entiendo que el Congreso del Estado es uno de los órganos que tienen el mayor presupuesto en términos de el gasto obligado y lo que entra. O sea, ¿cuánto ellos están obligados a gastar realmente? O sea, nóminas... ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Tienes en la memoria? Tiene más de 480 millones de pesos del año pasado. Eso es lo que fue ¿Más que el Poder Judicial? Más que el Poder Judicial. Que tiene 200 jueces y... Así es. Entonces, ahora yo me pregunto, ellos están... un ayuntamiento que tiene una condición económica de veras severa, no por defender o hablar, porque a pesar de que están en unas condiciones económicas severas, se roban el dinero también, pero es un ayuntamiento que está muy pobre financieramente, que tiene muy poca capacidad de obtener recursos propios y que tiene una gran geografía y una serie de comunidades aisladas y todo, que tiene mucha demanda, y que es el de la capital del estado. En anteriores ocasiones, cuando el ayuntamiento era del PRI y el gobernador era del PRI, pues siempre, al final de cuentas, el gobierno del estado era el que resolvía los problemas, les pasaba recursos extraordinarios pero sin resolver los problemas de sin fondo. Sin resolver, pero les daba para pagar la nómina, ¿no? Porque además se llevan ese problema. Hay veces que no tienen para pagar la nómina. O sea, no nomás Otompe Blanco. Hablamos de municipios como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro. A veces no tienen para pagar la nómina y tienen que recurrir al gobierno del estado o para que les adelante participaciones o para que les condone algunas participaciones que les adelantó, pero siempre están en este problema. Pero en este caso, pues es lo que debe entender el diputado, el legislador actual. O sea, tengo un municipio que me manda un planteamiento sobre un problema que afecta a la sociedad. Y sin embargo sí le aprobaron aumento de impuestos a varios municipios. Así es. Al de Cancún se le aprobó una revalorización de tablas catastrales que en los hechos es un aumento del impuesto predial para el 2020. Así es, descarado eso. Se le aprobó a Cozumel también
como ya se le aprobó a Puerto Morelos, el impuesto ambiental. Así es. Y se le ha aprobado a varios municipios esto. Y lo peor es que dicen, no puedo dejar de decirlo porque ya es una cosa que mucha gente comenta, que le pasan una lana a los diputados para aprobar todo esto. Pues puede ser eso, sí, pero además tienen suficientes recursos en el Congreso. Te lo digo. ¿Y por qué menciono los recursos? Porque tú ves que hay ayuntamientos o municipios que tienen condiciones deplorables financieras, que tienen deudas con las que no pueden salir, que son cosas que les dejaron anteriores autoridades y que no se han fiscalizado, ni se ha castigado, ni se ha buscado que resarzan ese daño que le hicieron a los ayuntamientos. Entonces, estos ayuntamientos te mandan un plan, lo descalificas que porque no tiene sustento, porque no está bien hecho. Bueno, ¿y dónde tienen tantos esos recursos que tienes? ¿Qué es para lo que se debe usar, por ejemplo? El ayuntamiento es parte del Estado, ellos son parte del Estado. El ayuntamiento es una representación de una sociedad a la que ellos también representan, y ellos tienen los recursos como para pagar estudios. O sea, decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo. O sea, está mal lo que hiciste tu ayuntamiento, vente para acá. Somos diputados, vamos a platicarlo. Y nosotros tenemos dinero aquí que nos sirve, para eso es el dinero, para aplicarlo en estudios que te permitan legislar y hacer las cosas bien. Entonces te voy a ayudar a hacer un plan y aprobamos un plan que sea la solución definitiva de ese problema. No te mando, te lo rechazo. Luego, tienen otra, no quieres cobrar al ciudadano, pero tienes la ley de ingresos e egresos que la vas a aprobar. Mira, no vamos a cobrar a los ciudadanos porque luego nos van a cobrar a ellos en las elecciones. Pero tengo la ley de ingresos y egresos que puede decir, mira, vamos a agarrar un poquito de este presupuesto y en vez de que vayas a hacer algún acto o una obra que no es prioritaria, pues vamos a agarrar recursos de allí y te los vamos a canalizar para que solventes ese problema el próximo año. Es un panorama pero muy no se real preocupa, y hasta cierto no se preocupa punto por eso. Tienen la desolador. bolita. Es una irresponsabilidad. Sí. ¿Cómo Samuel, cómo ves esto? Vamos de la... ¿Puedo decir groserías? No, ¿va? de la decepción, del entusiasmo a la decepción. No, si algo distingue el 2019, pero también este inicio del siglo XXI, esta segunda década del siglo XXI, es que hay una profunda decepción en todos los países y en todas partes con la clase política. Esto de lo pequeño a lo general, de lo particular a lo general, es un muy buen ejemplo. O sea, si algo no logran las distintas élites políticas en distintas partes del mundo, es cómo ejercer el poder para favorecer el bien común y no favorecer el enorme poder que ha logrado acumular la democracia de siglo XXI. O sea, uno de los grandes dilemas y que genera desencanto en todas partes es cómo le hacen para estados tan poderosos finalmente trabajen realmente para el bien común. Y es un problema gigantesco, ¿no? La falta de comunicación entre él, Trump en Estados Unidos, sí tiene una base de seguidores amplia, pero también tiene una enorme cantidad de norteamericanos que están en su contra. Se ve que acumula muchísimo poder y toma decisiones que la mitad de la población no entiende. En Europa está pasando las huelgas, están pasando exactamente lo mismo, los chalecos amarillos, sin duda el fenómeno latinoamericano. ¿Qué somos? Si nos vamos a la izquierda, el Estado se hace demasiado poderoso y al mismo tiempo demasiado corrupto. Si nos vamos a la derecha del neoliberalismo, hay demasiada corrupción y hay demasiada gente pobre con ricos, con un grupo rico muy pequeño arriba. Entonces tenemos un enorme problema en el planeta que se vea en lo pequeño, con un grupo de diputados básicamente ignorantes, que si algo no entienden es su papel dentro del proceso político de la construcción del bien común. Es un problema en todas partes, es sorprendente que esté pasando en casi todos los países. Encuentras el mismo fenómeno. Rusia, que sigue desarrollándose, tiene ese problema porque son un grupo de oligarcas los que están gobernando el país de hace 20 años. Inclusive China, que está desarrollándose económicamente, no hay democracia suficiente, no hay libertades, el internet es cortado, Yahoo, Google, etcétera, están de acuerdo con el gobierno en limitar el internet, por lo tanto las libertades, por lo tanto la comunicación, etcétera. O sea, es sorprendente que en el planeta exista una desconexión entre sus clases políticas y sus clases medias inclusive. Entonces, el problema es mucho más serio porque así estamos entrando. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Jaime Novelo, una última reflexión sobre esto o sobre cualquier otro tema de lo que
del Pues 2019 que está a punto de concluir. Es tan amplio Es tan el amplio, tema, pero bueno, cada quien va Claro. a decir lo que tiene para decir y luego pues cuando termina el programa y camino a mi casa digo, híjole, si no dije tal cosa que quería decir. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, tratando de aportar y sin que yo sea especialista en el análisis político, me gusta hasta cierto punto analizar desde una óptica general. Y yo creo que el ser humano, a través de su historia, ha demostrado que ha sobrevivido. Aquí estamos. Entonces, este accionar con reaccionar constante que la humanidad nos ha mostrado y que nosotros como seres pensantes ejecutamos, pues no lo tiene el jaguar, que nada más puede tener 2 jaguarcitos la jaguara, y tampoco lo tiene la coneja, que puede tener 40 conejitos, sino es la propia ecología que le da al ser indefenso reproducirse mucho porque no tienen las defensas adecuadas, y al que es muy fuerte, por la misma naturaleza, reproducirse poco, porque si fueran muchos acabarían con los demás. Esta comparación, esta metáfora ecológica, si la llevamos al ambiente social, a la historia del hombre, la podemos analizar y la podemos ver. Como el poderoso que abusa del menos poderoso o hasta del menesteroso, llega un momento que queda acotado su poder ante la violencia que podría tener y su instinto de conservación lo lleva a acotarse. A nivel mundial, que se ha mencionado aquí ese concepto, se está dando este fenómeno, pero si analizamos la historia, recientemente las revoluciones, ¿qué pasó con la Revolución Francesa, no? ¿Y qué pasó con la Revolución Cubana? ¿Y qué pasó con la Revolución Mexicana? Entonces ahorita vivimos un vivan los pobres y primero los pobres como máxima, que para mi gusto también implica de último los ricos. Primero los pobres, de último los ricos. Y los que generan la riqueza no es el Estado. Ha estado demostrado 1000 veces que el Estado no es generador de riqueza. Y no puedes repartir lo que no hay para repartir. Y acotar a la iniciativa privada o al instinto empresarial, al instinto productor que tiene mucha gente en todas partes del mundo, es antinatura. Hay que dejar a la sociedad que se manifieste tal y como es, y la acción del gobierno, que no solamente debe ser gobierno, sino también es la distinción. El estadista es que él ve más allá del acto de gobernar. El simplemente gobernar, tenemos un gobernador, tenemos un presidente de la República, pero si nada más están gobernando y viendo cómo están de apagafuegos y haciendo algunas cositas, no son estadistas. Estadista es que el que ve más allá, el que se fija metas y quiere llegar hasta allá, y sobre todo rodearse de gente Esa lo es una de nuestras suficientemente desgracias, más capaz. que somos cortoplacistas. No vemos ni siquiera el mediano, ya no digamos el largo plazo. George Gobert, una última comentario para despedir este programa y luego breve, haremos un brindis. Claro, con mucho gusto. Algo breve que retoma lo que acaba de decir Jaime con mucha sabiduría. Es contra naturaleza. La gran problemática que está por llegar es justamente la lucha contra la naturaleza, la sobrepoblación, que afecta a todos y a todas las decisiones. Por supuesto, la política no ha resolvido y no va a resolver. Los títeres de hoy se pueden intercambiar en los títeres de ayer y quizás los de mañana. Esto estoy totalmente claro en esta visión. El futuro para llegar da miedo. Las decisiones que tomaron muchos no resuelven nada en general y no lo van a resolver. La problemática, estamos luchando contra la naturaleza y estamos luchando contra una cosa que nos sobrepasa, es la mundialización. Dime una cosa, ¿sí o no? ¿Podemos estar optimistas para el 2020? No. Bueno, con este no nos despedimos y vea el siguiente programa donde pues, no somos adivinos, pero vamos a tratar de hacer unas predicciones para el 2020, pero ese será en el siguiente programa.